Soy Heather, tengo 28 años, y toda mi vida ha transcurrido bajo la sombra de mi hermana. Cada respiración, cada paso, se medía en relación con su imposible perfección. Pero el mes pasado, durante la cena familiar de Acción de Gracias, algo en lo más profundo de mi corazón finalmente se rompió como un cristal al chocar contra el hormigón. La mesa del comedor crujía bajo el peso de los familiares y las expectativas. Tías, tíos, primos, todos apiñados como sardinas. Sus conversaciones giraban en torno a los últimos logros de mi hermana. El olor a pavo y relleno debería haber sido reconfortante, pero solo me hizo encoger el estómago con un miedo familiar. Mi hermana estaba sentada allí, ebria de vino y atención, con las mejillas sonrojadas mientras gesticulaba con su copa. Entonces sucedió. Su copa de vino se inclinó y un líquido rojo intenso salpicó la preciosa alfombra color crema de nuestra madre como sangre sobre la nieve. Sin dudarlo, me señaló con un dedo de manicura perfecta. «Límpialo, Heather. Eres buena en eso». Las palabras me impactaron como una bofetada. Alrededor de la mesa, sonrisas cómplices se extendieron por los rostros como una enfermedad. La voz de mi madre cortó el aire, aguda y satisfecha. «Tiene razón. Siempre has sido su pequeña ayudante». La risa de mi tía era como uñas en una pizarra, animándolos con cruel deleite. Mi padre permanecía sentado en su postura habitual, silencioso como una lápida, tal como lo había estado durante los 28 años de mi existencia. Sus ojos permanecían pegados a su plato como si éste albergara los secretos del universo. Pero, entonces, mi hermana hizo algo que me enardeció la sangre. Se quitó de una patada su elegante tacón de aguja rojo, cuyo cuero caro brillaba bajo la lámpara de araña, y lo arrojó descuidadamente hacia mí como si fuera una sirvienta. «Limpia. Esto también», dijo, y su voz destilaba ese sentimiento de derecho que surge cuando a uno nunca le dicen que no. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse. Agarré ese zapato, sintiendo su peso en mis manos temblorosas. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la mesa. La suya, petulante y expectante. La mía, ardiendo con 28 años de rabia contenida. Sin pensarlo, sin importarme las consecuencias, lo arrojé directo a su rostro atónito antes de dejarlo caer en la papelera con un golpe seco y satisfactorio. «Límpialo tú», dije con voz firme como el acero. Se acabaron 28 años como esclavo de esta familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomé mi abrigo y salí, dejando sus rostros atónitos congelados tras mí como una fotografía de incredulidad. Por primera vez en mi vida, no miré atrás. Una semana después, mi teléfono mostraba 45 llamadas perdidas de mi madre, cada mensaje de voz más desesperado que el anterior. «Heather, te necesitamos. Algo le pasa a tu hermana». Me quedé mirando la pantalla y respondí con un simple mensaje. «El esclavo está ocupado». Pero para entender ese momento hay que saber cómo llegué ahí. Cómo una vida de invisibilidad creó el espacio vacío donde debería haber estado mi autoestima. Al crecer en nuestra modesta casa de ladrillo en un suburbio obrero de Chicago, aprendí pronto que el amor tenía condiciones. Nuestra sala era un santuario para los logros de mi hermana, fotos que cubrían cada centímetro de la pared como papel tapiz de logros dorados. Su carta de aceptación de Harvard colgaba enmarcada, en oro auténtico, pulida semanalmente por las manos dedicadas de mi madre. Birretes de graduación congelados en pleno lanzamiento, trofeos del equipo de debate que reflejaban la luz del sol como gemas preciosas. ¿Mi única foto del colegio? Guardada tras una pila de sus certificados en el rincón más oscuro, acumulando polvo como todo lo demás. Mi madre, Patricia, había construido todo su mundo en torno a ser la defensora de mi hermana, una exsecretaria que vertió todos sus sueños incumplidos en su hija mayor como agua en un pozo sin fondo. «Mira a tu hermana», decía, con un brillo de orgullo que nunca me conmovió. «Tan guapa, tan inteligente, tan exitosa. Deberías intentar».
ser más como ella. Mi padre, Gregory, llegaba a casa exhausto todas las noches de su trabajo de mecánico, con grasa bajo las uñas y silencio en los labios. Nunca cuestionó el evidente favoritismo, solo asintiendo discretamente de vez en cuando. Cuando lograba captar su atención, su silencio parecía una señal de asentimiento, dejándome navegar completamente sola por las traicioneras aguas de la política familiar. El patrón empezó cuando tenía solo 8 años. Recuerdo correr a casa desde la escuela, con el galón del primer lugar del concurso de matemáticas agarrado en mi pequeño puño como un billete dorado. Mi maestra, la señora Henderson, había elogiado mis cálculos rápidos delante de toda la clase. Me sentí como si volara. Pero cuando se lo enseñé a mi madre, apenas echó un vistazo al listón, antes de dejarlo a un lado como si fuera correo, desechado. «Qué bien, Heather. Ahora ve a ayudar a tu hermana con la tarea. Tiene un examen importante mañana». En lugar de celebración, mi logro se convirtió en una nota al pie de página ante sus necesidades. A partir de ese momento, mi rutina diaria giró en torno al servicio, como la tierra gira alrededor del sol. Me despertaba cada mañana antes del amanecer para prepararle el desayuno. Bagels tostados a la perfección con queso crema, justo como a ella le gustaba. Le preparaba el almuerzo con notitas que le escribía para hacerla sonreír, y luego limpiaba su habitación mientras ella se acicalaba frente al espejo. Lo presentaba como mi responsabilidad, mi rol natural en la jerarquía. «Familiar. Eres la hermana menor», explicó mi madre con la paciencia de quien afirma obviedades. «Es tu deber mantenerla. Así funcionan las familias». Aprendí a anticiparme a sus deseos sin que me lo pidiera, convirtiendo la invisibilidad en una habilidad de supervivencia. Mientras tanto, mi hermana disfrutaba de todas las ventajas que el dinero podía comprar. Clases particulares 3 veces por semana para mantener esas preciadas calificaciones de sobresaliente. Clases de piano que llenaban la casa de música a la que no me dejaban unirme. Ropa de diseñador comprada en salidas de compras donde yo la seguía como una mula de carga, cargando bolsas mientras ella se probaba ropa que costaba más que mí. Paga mensual. A los 16, le regalaron un coche nuevo por su cumpleaños. Un rojo brillante con lo último en tecnología, asientos de cuero que aún olían a éxito. Yo usaba su ropa usada, ropa desteñida y demasiado grande que me quedaba, ajustada como un disfraz de espantapájaros. Empecé a trabajar a tiempo parcial en un restaurante local al cumplir 14, ahorrando cada centavo para comprarme mis propios útiles escolares, mientras ella recibía todo en bandeja de plata. Caminé 2 millas hasta la escuela bajo la lluvia, de Chicago, porque el auto estaba reservado para sus actividades, su futuro, sus sueños que importaban más que los míos alguna vez. Las cenas familiares se convirtieron en recordatorios habituales de mi lugar en la jerarquía. Los parientes se reunían en nuestra mesa como buitres sobre un animal atropellado, y la conversación inevitablemente giraba en torno a sus últimos triunfos. Tías y tíos preguntaban por sus notas, sus amigos, sus brillantes planes de futuro mientras yo estaba allí sentada como un mueble que habían olvidado ver. Si mencionaba algo, una buena nota en un examen, un proyecto que había terminado, cualquier cosa que demostrara mi existencia, el tema volvía a ella más rápido que una goma elástica. «Qué bien, pero ¿supiste que seleccionaron a tu hermana para el equipo de debate?» Interpelaba mi madre, con los ojos iluminados como la mañana de Navidad. Mis contribuciones fueron desestimadas o tergiversadas para demostrar su influencia positiva. Cuando creé un sistema de seguimiento de presupuesto para una tarea de clase, que mostraba cómo administrar la mesada con precisión matemática, se le atribuyó el mérito de aprender de la disciplina de tu hermana. No importa que lo creara sola, a altas horas de la noche después de terminar un sinfín de tareas, con la lámpara de mi escritorio proyectando largas sombras sobre mis cálculos. El peso emocional se acumulaba silenciosamente, como sedimento, en un río. Los profesores de la escuela solo me conocían como su hermana, esperando que igualara su carisma, y desapareciendo cuando no podía ofrecer el mismo rendimiento brillante.
Me convertí en la chica confiable, la que ayudaba con los proyectos grupales pero nunca los dirigía, la que se quedaba en un segundo plano mientras otros tomaban el protagonismo. Aquellos años me enseñaron a ocultar mi luz, a minimizar mis intereses antes de que alguien pudiera criticarlos. Leer libros de inversión y economía se convirtió en mi escape secreto, escondido bajo la cama como contrabando. Esas páginas ofrecían lógica y posibilidades en un mundo donde mi valor parecía estar ligado a lo útil que podía ser para los demás. Para cuando llegué a la preparatoria, me estaba hundiendo, pero estaba aprendiendo a nadar en aguas más profundas. La biblioteca pública se convirtió en mi santuario. Un refugio tranquilo donde devoraba libros de Warren Buffett y Robert Kiyosaki, aprendiendo sobre la bolsa y las inversiones mientras mi familia celebraba otro de sus logros en casa. Esas páginas me mostraron un mundo donde la lógica prevalecía sobre el favoritismo, donde las decisiones inteligentes importaban más que el orden de esos libros. Se burló como si hubiera estado leyendo pornografía. Esos libros no te harán mejor mujer, Heather. Céntrate en habilidades prácticas como tu hermana. Después de eso, los escondí debajo del colchón y los leí con una linterna como si fuera una especie de rebelde financiero, absorbiendo conocimientos que más tarde se convertirían en mi arma preferida. A los 15, participé en un concurso estatal de matemáticas y pasé semanas desarrollando un modelo para predecir las tendencias bursátiles. Mis cálculos fueron elegantes, precisos y revolucionarios. Gané el primer puesto, pero nadie asistió a la ceremonia. Mi familia estaba al otro lado del estado, en su torneo regional de debate, animando a su niña de oro mientras yo estaba sola en un escenario, sosteniendo una cinta que parecía pesada como plomo. Más tarde, descubrí que había usado mis notas de investigación para preparar sus argumentos ganadores, reivindicando mis ideas como propiedad intelectual suya. Mi galardón de primer lugar quedó en un cajón, sin que nadie lo notara ni lo apreciara, como todo lo demás en mí. La universidad debería haber sido mi escape, pero incluso la Universidad Estatal de Illinois se sentía como una libertad con cadenas. Mi pequeño estudio, pagado con ayuda financiera y 3 trabajos de medio tiempo, era un santuario a pesar de su pintura descascarada y paredes delgadas como el papel. Por primera vez en mi vida, me juzgaban por mis propios méritos en lugar de vivir a la sombra de alguien más. Me fue muy bien en las clases de finanzas, con un promedio perfecto de 4.0 y un puesto en la lista del decano cada semestre. Trabajaba 18 horas al día, tutor universitario, asistente de biblioteca, becario de fin de semana en un banco local, equilibrando todo para cubrir la matrícula y el alquiler, mientras ella estudiaba Derecho con la ayuda de nuestros padres. En segundo año, conocí a Daniel, un estudiante de finanzas con una mirada penetrante y una confianza serena que percibía cosas que otros pasaban por alto. Durante un proyecto grupal, me observó analizar las tendencias del mercado con precisión quirúrgica y me animó a presentar nuestros hallazgos solo. «Eres brillante, Heather», dijo, la primera persona que decía esas palabras sin añadir ninguna comparación o salvedad. Nos enamoramos estudiando hasta altas horas de la noche y soñando con parqués. Daniel se convirtió en mi ancla, celebrando mis logros y exponiendo la dinámica familiar tóxica que había normalizado. Cuando vino a casa conmigo para las vacaciones de primavera, lo vio todo con nuevos ojos. Cómo volvía a caer en la servidumbre. Cómo los elogios de mi madre se dirigían exclusivamente a mi hermana. Cómo mis familiares me trataban como si fuera un empleado invisible. «¿Por qué dejas que te traten así?», susurró durante una cena particularmente brutal. Ignoré su preocupación, condicionada a priorizar la armonía familiar sobre la dignidad personal. Pero sus palabras plantaron semillas de duda que se convirtieron en preguntas que no podía ignorar. Para el último año de secundaria, nuestra relación se estaba resquebrajando por el peso de mi incapacidad para establecer límites. Yo sobresalía. Me nombraron mejor estudiante de finanzas y me invitaron a presentar en una conferencia regional. Pero la indiferencia de mi familia me hirió más que cualquier espada.
Cuando se saltaron mi presentación para asistir a 1900 su concurso de juicios simulados, la frustración de Daniel finalmente estalló. «Elige tú mismo o estamos acabados», dijo, con su ultimátum flotando en el aire como el humo de un incendio en una casa. Yo los elegí. Él se fue a Nueva York y me gradué con honores ante un público vacío. El mensaje de felicitación de mis padres llegó horas tarde. «Felicidades, pero estamos en su ceremonia». La crisis financiera de 2008 me golpeó como un tsunami justo. Cuando me graduaba. Mi título con honores no significó nada cuando los bancos congelaron las contrataciones y la economía se desplomó. Sin ofertas de trabajo y con los ahorros agotados, no tuve más remedio que regresar a la habitación de mi infancia a los 22 años, con esas paredes familiares cerrándose como una prisión de la que había escapado brevemente. Pero algo había cambiado durante mi ausencia. Ya no era la misma chica destrozada que se había ido 4 años antes. Había saboreado la independencia, demostrado mi valía, desarrollado habilidades que no podían ver ni robar. Cuando conseguí un puesto de nivel inicial en una empresa financiera en dificultades, comencé a construir algo que jamás sospecharían: un imperio secreto financiado por clientes autónomos y cuentas de inversión ocultas. Víctor, mi supervisor, veía potenciales que otros pasaban por alto. «Piensas como un estratega», dijo después de que agilizara el presupuesto de un cliente. Me asignó proyectos avanzados y me conectó con inversores privados que necesitaban asesoramiento financiero. Trabajaba por las noches creando carteras que rápidamente superaban el salario del bufete de abogados de mi hermana, ocultando cuidadosamente cada dólar de las miradas indiscretas de la familia. Para cuando me mudé a Seattle 3 años después, tras aceptar un puesto de analista senior con un salario anual de $180,000, había acumulado una cartera de más de $500,000. Compré una casa de 3 habitaciones con vistas al estrecho, haciéndoles creer que aún me las arreglaba con ese trabajito financiero. La vida perfecta de mi hermana empezó a desmoronarse casi al mismo tiempo. Su matrimonio se vino abajo, por deudas secretas de tarjetas de crédito. Una demanda por negligencia médica afectó a su bufete. Los honorarios legales aumentaron mientras las cuotas de su apartamento se volvían inmanejables, pero mantuve mi éxito oculto, observando desde lejos cómo su hijo predilecto se deslustraba hasta quedar irreconocible. En Seattle conocí a Ryan, un emprendedor tecnológico que me vio tal como era, no como me habían obligado a ser. Construimos algo real juntos mientras el mundo de mi familia se derrumbaba a cámara lenta. La afección cardíaca de mi padre requería una cirugía costosa que no podían costear. Mi hermana se enfrentaba a la bancarrota y a una posible pena de cárcel por malversación de fondos de clientes. Eso fue lo que llevó al enfrentamiento del Día de Acción de Gracias del mes pasado. 45 llamadas desesperadas que ignoré. Una familia ahogándose mientras yo sostenía el salvavidas que nunca se molestaron en tirarme cuando era yo el que se estaba hundiendo. Cuando finalmente regresé para su reunión familiar de emergencia, ya no era la niña asustada que recordaban. Era una mujer con poder, con opciones, con la capacidad de salvarlos o condenarlos a todos. «Somos familia», suplicó mi madre, con los ojos enrojecidos por lágrimas que nunca habían caído por mí. «¿Soy de la familia ahora o solo tu sirviente?», pregunté con voz serena. Les expliqué mis condiciones como si fueran un contrato comercial. Disculpas públicas, reconocimiento de su favoritismo, que mis fotos reemplazaran las suyas en esas paredes, y el fin de las comparaciones y las exigencias. El precio de mi ayuda era su orgullo, y no tenían más remedio que pagarlo. La reunión se celebró en el mismo comedor donde tiré el zapato. Ante nuestros familiares reunidos, mi madre se puso de pie, con voz temblorosa, y admitió sus fracasos. Mi hermana confesó su bancarrota y sus gastos imprudentes, mientras su fachada perfecta se desmoronaba como yeso viejo. Entonces deslicé mi teléfono por la mesa, mostrándoles mi saldo bancario, la escritura de mi casa y mi cartera de $750,000.
Las exclamaciones de asombro que resonaron en la sala fueron música para mis oídos. 28 años de ser subestimada finalmente expuestos como la mentira que siempre había sido. 6 meses después, mi padre se recuperó gracias a una cirugía que yo financié. Me llamó una vez para decirme que por fin me veía, pero me mantuve a distancia. El perdón se gana, no se debe. Mi hermana cumplió su condena por fraude mientras yo ascendía a vicepresidente, y mi salario subía hasta los $560,000. Ryan me propuso matrimonio durante una caminata al atardecer. Su amor era firme e incondicional. Cuando mi hermana me envió un mensaje pidiendo dinero para cubrir sus deudas legales, me quedé mirando la pantalla y respondí: «Estoy ocupada. Pregúntale a tu sirviente». «Ah, espera, era yo». Luego bloqueé su número y no volví a mirar atrás. Durante 28 años, fui su ayudante invisible. Mi valor dependía de sus exigencias y expectativas. Ahora soy mi propia reina, construyendo una vida donde nadie más puede definir mi valor ni dictar mi propósito. La chica que arreglaba sus desastres se ha ido. En su lugar, está una mujer que aprendió la lección más importante de todas. A veces, la única forma de ganar es dejar de seguir sus reglas y empezar a escribir las tuyas propias. Las reinas no sirven, ellas gobiernan. No olvides darle me gusta y compartir esta historia si te inspiró a recuperar tu propio poder, y suscribirte para recibir más historias de transformación cada semana.